Ya estamos de regreso aquí desde Mérida, nuestro último bloque, y le doy la bienvenida a don Federico Berrueto, como cada semana. Federico, bienvenidos a tu casa. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer. Oye, Federico, pues está a punto de romperse la alianza, no se va a romper. ¿Es una carga el PRI para la alianza o es una carga el presidente del PRI para la alianza y todo su gabinete, llamémosle? Sí. ¿Qué es? Mira, qué bueno que haces la distinción o la diferenciación entre lo que es el partido, ¿verdad? O sea, el PRI, y lo que es su dirigencia. Y su dirigencia no solo es Alejandro Moreno, sino también Rubén Moreira. De hecho, Rubén Moreira tiene más ascendiente y más fuerza que Alejandro Moreno por una razón. Primero, no está sujeto prácticamente a proceso de desafuero, como sí es el caso de Alejandro Moreno. De hecho, tú me habías preguntado la vez pasada si ya estaba integrada la sección instructora, Sí. que es la que tiene que procesar el desafuero en la Cámara de Diputados. Bueno, ya se integró el 3 de septiembre, son dos diputados de Morena, uno del PAN, justamente un diputado de aquí, de Yucatán, y por otra parte, ni más ni menos que Rubén Moreira. Entonces, lo que le pueda suceder a Alejandro en la sección instructora pasa por Moreira, pero además Moreira es el coordinador de los diputados. Es el operador y es el estratega. De hecho, come de la mano de Rubén Moreira a Alejandro Moreno. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la alianza se está fracturando, no por iniciativa de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno lo que quiere es impunidad. Él ve que se yace el caso en su contra, se ha robustecido. La evidencia que tiene el fiscal de Campeche, Renato Sales, es una evidencia sólida. Está en la Cámara de Diputados su caso para desaforarlo. Y lo que quiso él es simplemente ganar espacio para que no le llegue la justicia, para que no tenga que rendir cuentas. En otras palabras, para que prevalezca la impunidad. Y eso es lo que le ofreció Rubén Moreira. Y el juego de Rubén Moreira es vayámonos por una opción muy fácil de vender hacia afuera, aunque rompe con la alianza, que es extender esta, digamos, consideración que hay en la Constitución de que los militares van a seguir teniendo una presencia importante en la Guardia Nacional, que terminaba en el 24 en un transitorio, extendámoslo al 28. Con eso el presidente va a estar feliz, Morena se va a dar por satisfecho, vamos a resolver tus problemas con la justicia, ¿verdad? Y algo que siempre ha querido Moreira, romper con la alianza opositora. Rubén siempre ha votado a favor del presidente. Por ejemplo, la decisión más crítica que hubo durante la pasada legislatura era que coincidieran en una sola fecha la revocación de mandato y la Sí. elección intermedia. Bueno, de los poquísimos diputados que votaron a favor de esa idea, ni siquiera en el Senado los de Morena la votaron a favor. Bueno, los pocos diputados del PRI que votaron, uno de ellos fue Rubén Moreira. Y todas de acabar con la reforma educativa, de la prisión preventiva, todas las votaciones polémicas, ¿verdad? En todas estaba el voto de Moreira de acuerdo con el presidente. Moreira pudiera ser el caballo negro del presidente López Obrador, el caballo negro de la 4T en la alianza. No por una consideración. Moreira está sumamente cuestionado incluso dentro del PRI. Ujú. O sea, tienen el poder y tienen el control, pero no tienen a la gente. Y por otra parte, los senadores están claramente en contra de ellos. Oye, pudiéramos decir que la dirigencia del PRI tiene la estructura, pero no tiene la tropa. Tiene el control, pero no tiene exactamente, no tiene la base social. Ujú, Y otra cosa, vienen las negociaciones para la construcción de candidaturas. ujú. El PAN necesita la alianza con el PRI. Y curiosamente, los candidatos en el 23 no van a ser del PAN, van a ser del PRI. En Coahuila va a ser candidato del PRI. Y en Estado de México lo más probable es que sean candidatas del PRI. Y el PAN tiene que sumarse si quiere tener buenos resultados o la posibilidad de éxito, ¿verdad? Como, así como sucedió en Durango, va a tener que arropar al candidato del PRI. Esto es lo que se ve para el 23. Pero bueno, el tema es que esto se procesa con las dirigencias, no se procesa con los gobernadores ni con la base. Oye, pero me estás diciendo que el PRI, que el PAN tendría que apostarle al PRI en el 24
en el 23. 23 para poder cobrar en el 24 y a ver si le paga el PRI. Sí. Y me refiero en candidaturas, ¿no? Sí, fíjate una cosa, que es lo que se... El PAN es un partido muy competitivo en las zonas urbanas. O sea, ve el 21 qué sucedió y quedó muy por arriba del PRI. En el 24, lo más probable es que el PAN quede muy arriba, porque además el PRI ha sufrido un deterioro brutal. Exponerlo ahorita a una elección como partido le iría muy mal. No sería en Coahuila porque lo que ocurre en Coahuila es claramente diferente a lo que ocurre en el país, en el conjunto del país. Pero el PRI trae un problema reputacional brutal. Entonces, en vista así las cosas, el 24, el que el PAN quede en un 30%, por decir así, de los votos, y el PRI va a quedar en un 15, 16%, a la mitad. Pero estamos hablando que el PAN tiene competitividad, pero el PRI le puede dar el triunfo. Exactamente. Digamos, le dé el restito que le hace falta, ¿no? Para ganar. Sí, y así es. Y fíjate que el tema del Estado de México es muy complejo. O sea, la losa de la dirigencia del PRI, que es un lastre para la alianza, ¿no? No, es una alianza, es un lastre para la política nacional, es un lastre incluso para Morena, ahora que lo está arropando, ya se encontrarán con eso, sobre todo cuando tengan que ver el tema del pues, el desafuero. Es un lastre, desde luego, para la alianza opositora y es un lastre para la Cámara de Diputados. La verdad es que es un fenómeno de, ¿cómo o sea, para no usar una expresión ruda? Digo, es algo que deslegitima, que desacredita la política. Un personaje como Alejandro Moreno no solamente es corrupto, es mucho peor que eso. Y verdaderamente esta idea que muchas personas tienen de los políticos mañosos, engañifas, corruptos, abusivos, etcétera, la mejor personificación de eso es Alejandro Moreno, que debo decir, Moreira es peor, pero no es tan visible. Claro, claro, porque no está en la Y, presidencia. y ese es ahorita los que están, los que tienen el control del aparato del PRI. Digo, es un contraste, por ejemplo, tú ves a Dulce María, toda una dama respetadísima en el ámbito de la política nacional por todo mundo. Ves a Beatriz Paredes, ves tú a de la Madrid, Enrique de la Madrid. O sea, en el PRI hay valores muy distintos al que proyecta Alejandro Moreno y Rubén Moreira, pero bueno, son los que están. Bueno, pues le agradezco mucho a Federico Berrueto que nos haya acompañado y que nos haya ampliado nuestra visión, de verdad, y que nos clarifique la visión nacional. Gracias, Gracias, Federico. gracias. Eres muy amable, muy generoso. Nos vamos a un corte, nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.